Hello WordPressistas, ya estamos aquí otra vez con una crónica WordPress intensa. Bienvenido a esta segunda parte de las crónicas WordPress intensas sobre si WordPress es la plataforma más odiada. Con esta llegamos a la crónica número 20 y te dije que iba a ser un poco especial porque te voy a explicar un poco el objetivo, el origen del anterior vídeo y todo el sentido que tiene en esta explicación, repaso o making of, si quieres llamarlo así. Porque como te dije, esto no iba sobre WordPress siquiera, ni sobre el odio de WordPress, sino que va sobre propaganda y manipulación de la información. Te lo voy a explicar. Lo primero que debes saber es que esta crónica doble, en realidad no va de WordPress. Porque esto no va de WordPress en realidad. Esto de lo que va en realidad es de propaganda y manipulación de la información. Y de eso es de lo que vamos a tratar. Pero primero, lo que tengo que explicarte es que cuando Jesús me tiró el guante acerca de la encuesta esta que habían hecho en Stack Overflow, pues me pidió el cuerpo porque vi que había datos que eran incongruentes, ¿no? Pero me di cuenta de lo importante que es la información, cómo se transmite y cómo puedes convertir un simple dato en mera propaganda. Cómo puedes manipular la información para que al final diga lo que tú quieres que diga. Así que, aprovechando esta encuesta, pues me dije, bueno, pues ¿por qué no explicar lo fácil que es la manipulación mediante la propaganda a partir de una información, da igual lo buena o mala que ésta sea? También es cierto que algunos de los suscriptores os habéis dado cuenta de qué iba todo esto, ¿no? Y bueno, así lo habéis sugerido, pero muchos, todo lo contrario, muchos habéis echado un poquito de mala baba, habéis entrado al trapo bastante. Y bueno, era más fácil para aquellos que ya me conocen hace tiempo y saben que yo durante años pues, me dediqué a la comunicación, especialmente dedicado a comunicación política, donde se trabaja mucho con estos conceptos de propaganda y manipulación de la información. No te sorprende, ¿verdad? ¿Y cómo se hacen estos ataques de desinformación? Pues muy sencillo, utilizando técnicas que existen desde el mismísimo nacimiento de la imprenta. Sí, sí, esa que desarrolló Gutenberg. Y es que con el nacimiento de la imprenta, ciertos reyezuelos de los Países Bajos y demás, aprovechándose de la influencia luterana, pero no coincidentes con ella, aprovecharon el nacimiento de la imprenta para utilizar estas técnicas de manipulación y de propaganda para crear la famosa leyenda negra española, que fíjate si tuvo éxito que perdura hasta nuestros días. Más adelante, bastante más adelante, las perfeccionaron los nazis. El ministro de Propaganda, Goebbels, pues incluso lo dejó escrito cómo debía manipularse la información y los puntos claves acerca de cómo generar propaganda en tu beneficio, lógicamente, y en contra de tu adversario. ¿Y cuáles son estas técnicas? Pues vamos a ver las principales. De hecho, las he utilizado en el primer vídeo sobre el odio a WordPress y te voy a explicar cómo las he utilizado y cómo me he aprovechado de un poco de este canal para traerte un poco de luz acerca de lo fácil que es manipular a la gente desinformando y utilizando los datos a tu favor. Punto número 1. Cuestiona el medio. Aquí lo que he hecho ha sido cuestionar el mismo medio, el medio donde está la encuesta, planteando dudas sobre su fundador, sobre su financiación, sobre todo. ¿Qué coño es Stack Overflow? Al final es una especie de menéame de códigos, usuarios anónimos, y además hay una empresa detrás, una empresa muy importante. O sea, esto no es una cosa hecho de comunidad. Fíjate que está hasta Jeff Bezos, muy comprometido con el open source, como imaginarás. Y esto sin tener en cuenta el que yo, bueno, pues no esté de acuerdo del todo con la encuesta de Stack Overflow, lógicamente, y menos cómo se difunde, pero no era esa la cuestión. 2. Cuestiona la fuente. El siguiente paso es cuestionar quién ha rellenado esa encuesta en este caso. ¿Qué calidad o qué cualidad, qué mérito tienen aquellos que han rellenado esta encuesta en el medio que ya hemos cuestionado previamente? Porque tras haber cuestionado el medio, aquí vamos a atacar directamente al objeto de la información. Vamos a cuestionar todo, su metodología, su análisis, todos los aspectos que transmiten esa información. ¿Qué credibilidad tiene una encuesta anónima hecha por perfiles, no sabemos si verdaderos o falsos, en un sitio donde la gente va a votar códigos para ganar karma? Incluso vamos a cuestionar su propia existencia. 3. Menosprecia la fuente.
Una vez cuestionado todo, vamos a desprestigiar a la fuente, cuestionando cualquier aspecto, entrando incluso en lo personal. ¿Y qué credibilidad tienen los usuarios? Te recuerdo que son usuarios anónimos, que reciben karma por participar, por votar a códigos, incluso por participar en esta encuesta. Si te fijas, cuestiono todas sus capacidades, incluso el hecho de que sean programadores y qué tipo de programadores o qué calidad como programadores tienen. Más del 80% programan como hobby. 4. Cuestiónalo todo. Como ves en el vídeo, llego a cuestionar absolutamente todo, como cuestiones mainstream, como la raza, el sexo, etc. El objetivo al final es desprestigiar al contrario, en este caso, la fuente. ¿Y a quién representan estos usuarios? La misma encuesta da datos demográficos muy interesantes. Estamos hablando de casi un 80% son blancos descendientes de europeos y más de un 90% son varones. ¿Representan al total de la sociedad, por lo menos dentro del ámbito de la programación? ¿A quién representan? No dudo en entrar en cualquier mínimo detalle que sirva para mis principios a la hora de desprestigiarlo. Esté de acuerdo o no con lo que digo, eso no es importante. Lo importante es desprestigiar la fuente y utilizar cualquier medio para ello. 5. Deshumanizar al contrario. Es muy típico de la manipulación y la propaganda deshumanizar de cualquier modo al contrario. Lo hicieron los luteranos, falsos, como los nazis con los judíos. Fíjate que aquí llego al punto de llamar ratas a los odiadores de WordPress, lo cual es totalmente una desproporción. Sí, sí, luego salen ahí como ratas de alcantarilla. Y para llegar al paroxismo incluso les critico de titulares que yo mismo he creado. Como si tal cosa, diciendo este tipo de afirmaciones. 6. Confunde los sentidos. ¿Te has dado cuenta cómo objetivamente estoy hablando con una camiseta de WordPress muy objetivamente? Objetivamente, desde un punto de vista totalmente objetivo. 7. Cuestiona los datos. Llegado a este punto, lo que queda por cuestionar son los datos en sí mismos, todo el objeto, el resultado de la encuesta. Curiosamente, hay dos estadísticas que se contradicen. Bueno, dos, hay más. En las plataformas utilizadas aparece Linux con el 50% o más. Pero si luego te vas a los sistemas operativos que utiliza la gente que ha contestado a esta encuesta, resulta que más del 80% utilizan Windows o Mac. Y sí, he confrontado datos que no tienen que ver unos con otros. Los he mezclado de manera que sirvan a mi propósito, que es cuestionar esta encuesta que deja mal a WordPress. De este modo, por ejemplo, cuestiono a los mismos encuestados y su compromiso con el software libre. Los cuestiono otra vez, cuando es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la encuesta. Incluso llego a mezclar datos como las plataformas web como plataformas de programación. No sé si te has dado cuenta. Bueno, ya no hablamos de la apuesta por el código libre y el software libre, ¿no? ¿No te ha resultado raro que WordPress aparezca como plataforma en una lista de sistemas operativos? Qué raro, qué curioso, ¿no? Y luego sigo comparando más datos que no tienen ningún sentido uno con otro. Tampoco deja de ser curioso que en la lista de los web frameworks más odiados, donde solo está Drupal y está como el más odiado, tampoco tiene lógica que compita con frameworks tipo React, tipo Angular, Vue. No tiene mucho sentido, ¿no? Curioso también lo de React. Curioso que en la misma lista aparezca React como el más querido, que curiosamente WordPress ha tenido mucho que ver en el desarrollo de React, para pasar de nuevo a reforzar el hecho de que el medio no es creíble. Tiene algo de lógica que lo que más está programando WordPress, el teóricamente más odiado de las plataformas, esté creado con React, la plataforma web más amada. Y por supuesto señalo contradicciones, que son ciertas, porque acuérdate de este dato. Toda propaganda, toda desinformación contiene en sí datos o hechos que son ciertos. Toda manipulación tiene parte de verdad. ¿Tiene algo que ver el perfil de programador de hobby? ¿O hay algún tipo de manipulación por parte de la gente que ha hecho la encuesta, metiendo ahí WordPress a capón en sitios raros dentro de la encuesta? 8. Manipula los datos a tu favor. Aquí te he mostrado datos
objetivos a favor de WordPress.org y los mezclo con datos de la encuesta. Porque ¿cuáles son los datos reales de WordPress? Objetivamente, WordPress es la plataforma más utilizada. Más del 35% de Internet está creado con WordPress. Sin casi pausa, de nuevo ataco a los usuarios. ¿No tendrá algo que ver esto de que siempre se critica lo más popular? Porque claro, criticar algo que no conoce nadie es como predicar en el desierto. Sin embargo, parece mucho más cool predicar lo que todo el mundo conoce, porque todo el mundo sabe de lo que estás hablando, ¿no? Puedes parecer hasta guay. Incluso hacer algún trending topic. 9. Utiliza preguntas con aseveraciones encubiertas. Esta técnica no la he empleado solo en este vídeo, también lo utilicé en el vídeo en el que te hacía preguntas acerca de WordPress. Es una manera encubierta de soltar afirmaciones propias poniéndolas en la cabeza de tu interlocutor. Realmente haces preguntas que no son tales. Son preguntas retóricas donde ya le estás transmitiendo en la pregunta qué tiene que pensar sobre ello. La diferencia en esto es que tu interlocutor va a asumir como propias esas respuestas sin darse cuenta de que están intencionadas, de que están inyectadas en su cabeza a través de una supuesta duda o pregunta. ¿Se vota en WordPress? ¿Se debería votar en WordPress? ¿Quién decide todo en WordPress? ¿Se debería decidir de otra manera las cosas en el mundo de WordPress? ¿Votamos poco? ¿Votamos mucho? ¿Te has dado cuenta? Bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad es que en el fondo hay partes que yo ya te digo que estoy en desacuerdo con la encuesta de Stack Overflow. O sea, de hecho WordPress está metido ahí entre plataformas que no tienen nada que ver, por ejemplo, no hay una encuesta sobre CMS, sino que está metido ahí a capón, otros CMS están metidos en otras plataformas, o sea que sí que es verdad que la metodología de la encuesta es cuestionable y sobre todo los resultados como se presentan. Otra cosa es que, bueno, pues he aprovechado pues para tratar de ilustrarte sobre algo tan importante como es el medir la información que nos dan o que recibimos y cómo transmitirla y cómo recibirla también, que es muy importante. Es importante que sepamos distinguir la información falsa de la verdadera y al mismo tiempo no debemos nosotros mismos difundir información de manera sesgada o como si fuera propaganda y al mismo tiempo tampoco permitir que se nos engañe con manipulación de la información y con titulares sacados de contexto, información sesgada o mal estructurada. Y no cuestiono la buena fe de la gente de Stack Overflow, pero al final el resultado es una encuesta que deja mucho que desear. Es una encuesta que tiene datos cruzados, hay preguntas que no tienen sentido, te meten cosas donde no se debe, y bueno, debes estar preparado para poder analizar esta información y qué mejor que conocer las técnicas que se utilizan, a veces inconscientemente, pero hemos aprendido, y hemos aprendido incluso a lo malo, para que no te manipulen y pues bueno, pues no te cuestionen cosas que son incuestionables, pues como que WordPress es un software fantástico que ayuda a crear contenidos en Internet y que ha liberalizado lo que es la creación web, pero tampoco tú utilices falsos argumentos a la hora de transmitir información sobre WordPress, pues manipulando información también por tu parte, ¿no? No debes hacerlo. Ni siquiera puedes hacer caso a los datos, ni aunque tengan los datos en bruto. Una encuesta, cualquier tipo de estadística, es manipulable desde su inicio, desde el planteamiento. Puedes decidir qué preguntas hacer, cómo hacer las preguntas. Y luego, como toda encuesta y como todo gráfico, es cuestionable e interpretable. Y nada más por hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y nos vemos en una próxima Crónica WordPress Intensa. Ya, como siempre, si quieres, aquí abajo puedes dejar los comentarios y aprovecha pues también para suscribirte al canal y activar la campanita y así cuando haya un vídeo nuevo pues te avisará la aplicación o recibirás un aviso en tu navegador de que hay un nuevo vídeo y bueno, pues tendremos un motivo más para aprender sobre WordPress y para charlar acerca de WordPress también. Muchas gracias. Vaya puta mierda de encuesta que han hecho. Me cago en el Stack Overflow y la madre que los parió. Vaya mierda que han metido aquí. ¡Qué mierdas! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Verde, súper verde.
WordPress, 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 WordPress. Yo creo que se va a cabrear la gente. Joder, ¿cómo estoy hoy?